Buenas tardes, mi nombre es Ángel Vallanilla. Actualmente estoy cursando la maestría de Finanzas y Negocios de la Universidad de Yacambú. En estos momentos voy a presentar un ensayo de la materia Diseño Cuantitativo de Investigación a cargo del tutor Benjamín Rodríguez. Bien, comencemos. La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables. Se basa en el uso de técnicas estadísticas para conocer ciertos aspectos de la población que se está estudiando. El diseño de investigación cuantitativa no es más que un plan o estrategia desarrollada para obtener la información que se requiere en la investigación. Ahora vamos a mencionar algunos tipos de investigación cuantitativa. Entre ellas tenemos la investigación histórica, la investigación descriptiva, la investigación correlacional, el estudio de casos, la investigación ex post facto, la investigación experimental y la investigación cuasi experimental. Comencemos con la investigación histórica. La investigación histórica busca reconstruir el pasado de la manera más objetiva y exacta posible, para lo cual de manera sistemática recolecta, evalúa, verifica y sintetiza evidencias que permiten obtener conclusiones válidas, a menudo derivadas de hipótesis. Este tipo de investigación depende de datos observados por otros más que por el investigador mismo. Estos datos son de dos clases: fuentes primarias, las cuales derivadas de la observación y registro de acontecimientos por su autor, y las fuentes secundarias, cuyo autor informa observaciones realizadas primariamente por otros. Las fuentes primarias son evidencias de primera mano y deben utilizarse preferiblemente. Estas fuentes deben someterse a dos tipos de crítica, las cuales son la crítica externa, que determina la autenticidad del documento, y la crítica interna, que examina los posibles motivos, prejuicios y limitaciones del autor del documento que posiblemente lo hayan determinado exagerar, distorsionar u omitir información. Algunos ejemplos de investigaciones históricas que podemos citar sería, por ejemplo, la evolución de los métodos de enseñanza de la historia de la República Bolivariana de Venezuela durante el presente siglo, o las influencias de las ideologías políticas en las reformas constitucionales del país. Ahora pasaremos a la investigación descriptiva. Este tipo de investigación propone describir de modo sistemático las características de una población, situación o área de interés. Este tipo de estudio busca únicamente describir situaciones o acontecimientos. Básicamente no está interesado en comprobar explicaciones, ni en probar determinadas hipótesis, ni hacer predicciones. Algunos ejemplos que podemos citar de investigaciones descriptivas sería un censo poblacional, una encuesta para determinar las preferencias de los habitantes de una ciudad, por determinados programas de televisión, o una encuesta para determinar algunas características de las escuelas públicas del país. Pasamos ahora a la investigación correlacional. En este tipo de investigación se persigue fundamentalmente determinar el grado en el cual las variaciones en uno o varios factores intervienen de manera simultánea con la variación en otro u otros factores. Algunas características que podemos mencionar en esta investigación correlacional tenemos que es indicado en situaciones complejas en que importa relacionar variables, para las cuales no es posible el control experimental. También permite medir e interrelacionar múltiples variables simultáneamente en situaciones de observación naturales. También permite identificar asociaciones de variables, pero hay que prevenir que ellas sean poco confiables o falsas, introduciendo los controles estadísticos apropiados. Es menos riguroso que el tipo de investigación experimental, porque no hay posibilidad de manipular las variables independientes ni de controlarlas rigurosamente. Algunos ejemplos de investigaciones correlacionales que podemos mencionar tenemos que en un grupo de estudiantes, por ejemplo, determinar la relación entre el coeficiente intelectual, estado nutricional, educación y nivel de ingreso de los padres. Otro ejemplo de investigación correlacional, podríamos decir que en un grupo de trabajadores pudiéramos identificar el grado de satisfacción con el trabajo en relación a nivel educativo, ingreso salarial, condiciones de trabajo y número de hijos.
Pasemos ahora a la investigación de estudio de caso. Esta se encarga de estudiar cualquier unidad de un sistema para estar en condiciones de conocer algunos problemas generales del mismo. Este tipo de investigación es apropiado en situaciones en las que se desea estudiar intensivamente características básicas, la situación actual e interacciones con el medio de una o unas pocas unidades tales como individuos, grupos o instituciones o comunidades. Algunos ejemplos de investigación de estudios que se pueden dar en la investigación de estudio de casos pudiera ser el estudio de un antropólogo sobre las características culturales de una comunidad indígena, o el estudio de un caso de intoxicación de una comunidad pudiera ser, o también el estudio a profundidad del comportamiento social y psicológico de un adolescente con algún tipo de adicción. Otras características de esta investigación de estudio de caso, podríamos decir que estudia a profundidad de una observación, teniendo en cuenta características y procesos específicos o el comportamiento total de esa unidad en su ciclo de vida total o en un segmento de él. Son particularmente útiles para obtener información básica, para planear investigaciones más amplias, pues debido a lo intensivo de la indagación arrojan luz sobre importantes variables, interacciones y procesos que merezcan ser investigados más extensivamente. Pasamos ahora a la investigación ex post facto. Este tipo de investigación es apropiado para establecer posibles relaciones de causa-efecto, observando que ciertos hechos han ocurrido y buscando en el pasado los factores que los hayan podido ocasionar. La principal característica de este tipo de investigación es que el investigador escoge uno o más efectos y se retrotrae en el tiempo en busca de posibles causas, relaciones y su significado. Es apropiado cuando por razones prácticas, económicas o éticas no es posible realizar experimentos. Este tipo de investigación ex post facto se diferencia del verdadero experimento, en que la causa se introduce en el momento determinado y el efecto se viene a observar algún tiempo después. ¿Okay? Algunos ejemplos, en el caso de esta investigación ex post facto, pudiéramos mencionar: identificar las características de los estudiantes que obtienen tal nota en sus estudios, o determinar los factores asociados al cáncer pulmonar, tales como el hábito de fumar tabaco o el tipo de ocupación que hayan tenido las personas que padecen la enfermedad. Determinar la relación entre las características de una campaña política, la situación del país y el éxito en unas posibles elecciones. ¿Okay? Podemos mencionar como principal debilidad de este tipo de investigación es que por falta de control sobre los factores supuestamente causales, no es posible establecer con un margen de seguridad aceptable cuál es la causa. Pasamos ahora a la investigación experimental. La investigación experimental se ha ideado con el propósito de determinar con la mayor confiabilidad posible relaciones de causa-efecto, para lo cual uno o más grupos, llamados experimentales, se ponen a los estímulos experimentales y los comportamientos resultantes se comparan con los comportamientos de ese u otros grupos, llamados de control, que no reciben el tratamiento o estímulo experimental. Algunos ejemplos de este tipo de investigación pudiéramos decir que es el probar que, por ejemplo, el alquitrán del tabaco produce cáncer cuando es aplicado en determinadas condiciones de piel, en la piel de las ratas. O otro ejemplo, pudiéramos decir que investigar los efectos de una clase de abonos en el crecimiento precoz de algún tipo de maíz, controlando otros factores que también puedan afectar el crecimiento, suministrando el abono a un grupo de plantas experimentales y no suministrándolo al grupo de plantas de control. También en esta investigación experimental pudiéramos decir que requiere de una manipulación rigurosa de las variables o factores experimentales y del control directo o por procedimientos estadísticos al azar de otros factores que pueden afectar el experimento. Estos procedimientos al azar incluyen la selección al azar, valga la redundancia, de los sujetos, la asignación al azar de los sujetos a los grupos experimental y de control, y la asignación al azar del tratamiento experimental a uno de los grupos. También podemos mencionar que emplea un grupo de control para comparar los resultados obtenidos en el grupo experimental. En este caso,
teniendo en cuenta que para los fines del experimento ambos grupos deben ser iguales, excepto que uno recibe un tratamiento y el otro no. Para finalizar, podemos decir que la investigación experimental es el procedimiento más indicado para investigar relaciones de causa-efecto, pero a la vez tiene las desventajas de ser artificial y restrictivo. ¿Okay? Entonces, viéndose en este caso limitada su aplicación a los seres humanos, bien sea porque estos actúan de manera diferente bajo condiciones de observación controlada o simplemente por razones éticas. Pasamos ahora a la investigación cuasi experimental. Por medio de este tipo de investigaciones podemos aproximarnos a los resultados de una investigación experimental en situaciones en las que no es posible el control y manipulación absoluta de las variables. Algunos ejemplos que pudiéramos citar en este tipo de investigación: tenemos que investigar 2 métodos de educación nutricional a 2 grupos de madres seleccionadas al azar, por ejemplo, en una situación en la que los instructores han escogido voluntariamente el método a seguir. Otro ejemplo pudiera ser estudiar los efectos de un programa para conducir un automóvil correctamente. Cuando los sujetos del grupo experimental y de control no son asignados al azar, de tal manera que el grupo experimental contenga un número desproporcionadamente grande de sujetos que estén fuertemente motivados a aprender a conducir correctamente. Otra de las características de la investigación cuasi experimental pudiéramos decir que es apropiada en situaciones naturales, en que no se pueden controlar todas las variables de importancia. Su diferencia con la investigación experimental es más bien de grado, debido a que no se satisfacen todas las exigencias de esta, especialmente en cuanto se refiere al control de variables. Las ventajas de la investigación cuantitativa. Los métodos cuantitativos son ideales para descubrir quién, qué, cuándo y dónde. El uso de este tipo de métodos permite la generalización. Se puede reunir información de un número relativamente grande de participantes. Proporciona información numérica o de calificación para nuestra investigación de mercados. Con la investigación cuantitativa, cada uno de los encargados de formular políticas puede determinar las decisiones de lo que se debe hacer. El enfoque cuantitativo proporciona números duros que son útiles para tomar decisiones empresariales. Así como, resumiendo las ventajas, pudiéramos decir que la investigación cuantitativa permite al investigador medir y analizar datos. La relación entre una variable independiente y una dependiente se estudia en detalle. Esto es útil porque el investigador es más objetivo en relación con los hallazgos de la investigación. La investigación cuantitativa puede utilizarse para probar hipótesis en experimentos por su capacidad de medir datos utilizando estadísticas. Desventajas de la investigación cuantitativa. Muchos tipos de información son difíciles de obtener, por ejemplo, información muy personal. La información obtenida puede estar incompleta. A menudo no hay información sobre factores contextuales que ayuden a interpretar los resultados de la investigación de mercado o a explicar variaciones en el comportamiento de los participantes. Los errores en el análisis pueden dar lugar a resultados erróneos que no lograrán el impacto deseado. La desventaja principal de la investigación cuantitativa es que el contexto del estudio o experimento es ignorado. La investigación cuantitativa no estudia cosas en un ambiente natural, ni discute el significado de las cosas que tienen para las distintas personas, como así sí lo hace la investigación cualitativa. Otra desventaja es que debe estudiarse una amplia porción de la población. Cuanto mayor es la muestra investigada, más estadísticamente precisos serán los resultados. Importancia de investigación cuantitativa. En el diseño de investigación cuantitativa, su importancia radica en que proporciona herramientas para diseñar y ejecutar investigación que corresponde a necesidades, que utilizando otro tipo de metodología no podrían haber sido abordadas. Además, permite la sistematización y comparación continua de datos a través del tiempo, proporcionando una base fundamental para reconocer la evolución de los distintos fenómenos sociales. Hasta aquí el ensayo de diseño e investigación cuantitativa. Espero haya sido de su agrado.